Desde Miami, con los titulares de la actualidad. El segmento informático PBN. En esta inigualable edición de PBN, el segmento informático de Palabra Viva Radio, los titulares son: más americanos apoyan el ingreso universal básico que nunca antes. 20 estados demandan al gobierno federal exigiendo el fin de Obamacare. Senado de Georgia rechaza corte de impuestos por Delta Airlines después que la compañía se revirara contra los miembros de la NRA. Reclutan al primer transgénero en el ejército de Estados Unidos. Y finalmente, en esta edición de PBN, el segmento informático de Palabra Viva Radio, FedEx decide continuar el programa de descuentos para miembros de la NRA. Bienvenidos amigos, amigas. Todos siéntanse en casa, en familia. Hay espacio alrededor de esta mesa de diálogo, no para que las personas traigan ideas, sino para escuchar las gloriosas presentaciones de sus queridos arqueólogos, noticierólogos. Sí, entre nosotros es el diálogo, los demás simplemente escuchan. Correcto. Y aprenden. Y lo consideran un privilegio aprender a nuestros pies. Así es, porque la fila para sentarse en esta mesa es de millas. Correcto. Y millas sobre millas sobre millas. Viajan. Más millas de lo que le hace falta a los Estados Unidos cubrir en muro fronterizo con México. Viajan desde largas distancias, otros continentes, otras galaxias, sí, para escuchar la presentación de sus queridos arqueólogos, noticierólogos Gio y Jesús Martínez. Bienvenidos todos. Bueno, a tu punto, en Efesios capítulo número 4 dice Pablo que Jesucristo no solamente descendió a las profundidades de la tierra, sino que subió por arriba de todos los cielos. Créalo o no, nosotros estábamos ahí con él. Así es, así es. Querido, amigos, perdón, interrumpí, tenía un pensamiento de apertura ahí. No sé si era la misma, veremos a ver si teníamos el mismo pensamiento. No, quería reportar sobre el temblor más reciente que se ha dado a lo largo y ancho de este país, y es un fenómeno porque en realidad no fue que la tierra tembló, sino que la Corte Suprema está considerando esta situación de las uniones públicas. Sí. Y parece ser que van a fallar a favor de las personas como tú y yo, sí, que decimos, ¿y por qué he de pagar yo una tarifa, alguna cantidad mensualmente, cuando esta gente no representan mis ideas, exacto, mis inclinaciones, sino que hacen como le parece con mi dinero? En otras palabras, siempre apoyan exclusivamente, máximamente, a políticos de corte liberal. Y entonces el asunto quedó en un empate de 4-4 cuando pereció, falleció, sí, se fue de esta tierra. Sí. Antonin Scalia. Pero ahora con Neil Gorsuch, sí, se percibió en la escala de Richter un 9.8. Es el temblor de las cortes porque, vamos al caso, donde le queda alguna fuerza es en el sector público. Al decir el sector público, necesito aclarar, estamos hablando de las uniones de personas que ya ganan demasiado de mucho porque trabajan para el gobierno, pero por encima de aquello se consolidan y demandan más. Sí. Y por lo tanto, son las uniones más fuertes del país en este momento. En algunos casos suman el 35%. En el sector privado están prácticamente desaparecidos. Pero consideran, Gio, que esto puede quedar reducido al 10%, y de quedar reducido al 10%, desaparecen porque no tendrían suficiente para pagarle a los más pudientes de ellos las tarifas que exigen para representarnos ante el gobierno, gente para la quien trabajan, y demandar más dinero de ellos que directamente es demandar dinero de nosotros, porque todos los programas del gobierno los pagamos nosotros. Exacto, exacto. 9.8 en la escala Richter. ¿Qué te parece eso? El terremoto más fuerte que se ha grabado en la historia humana, señoras y señores. Así es. Pero creo que tengo una que va a mejorar lo que acabas de reportar. A ver. Señoras y señores, hemos hablado frecuentemente en estas ediciones acerca de tener cuidado con los demagogas que buscan insultar nuestra inteligencia. Sí, eso es un peligro recurrente. Querido arqueólogo noticierólogo, recientemente había otro demagoga que fue al público para tratar de insultarnos nuestra inteligencia. ¿Cómo así, querido? No me digas de McAuliffe. No, no McAuliffe. Bueno, si quieres mencionarlo en breve, McAuliffe dice que él quiere la presidencia de los Estados Unidos
y que él le puede ganar a Donald Trump. Este es el ex gobernador de Virginia y también podríamos llamarle el mafioso número 1 de la maquinaria Clinton. Sí, dice que es el contrincante más formidable que tiene, que tiene el Partido Demócrata para derribar a Donald Trump. ¿Qué te parece? Cualquier cosa que tenga el apellido Clinton adherido, yo no creo que el Partido Demócrata quiere verlo ni en pintura. ¿Sabes que hay un nuevo timbre para las casas? Ajá. Lo están comprando mayormente los conservadores. Cuando llega la visita a tu casa y toca el timbre, es Clinton. Y si lo compra un hispano, dice Clinton perdió. Bueno, no, señoras y señores, este otro demagoga pertenecía, esto es importante, pertenecía a la oficina del alguacil de Broward County. Estamos hablando de Scott Peterson. Scott Peterson. Scott Peterson, ¿escuchaste lo que dijo el abogado en declaraciones públicas? Él no es ningún cobarde. Él no es cobarde. Recuérdese, lo que sucedió fue lo siguiente. Sí, él se quedó detrás de su carro patrullero, pero es que el hombre pensaba de que el tiroteo estaba sucediendo en las afueras de la escuela y no en adentro de la escuela. Aunque las llamadas ya han sido grabadas donde dice, tenemos un individuo que está causando un tiroteo dentro de la escuela. No, el individuo, él pensaba que el Nicolás Cruz estaba por afuera de la escuela y él tenía que esperar. Sí, lo que sucede, Gio, no es que yo quiera defenderlo, pero es que el sistema de audición de Peterson trabaja en Dolby. Surround sound. Correcto. Y entonces él escucha cosas que los demás no podemos escuchar porque el sistema de audición de él trabaja en Dolby Surround Sound. Le vamos a explicar por qué este individuo ahora está peleando en contra de lo que se ha conocido acerca de su inutilidad como policía, especialmente en este caso. No cobardía. No cobardía, como dice el Eso ha abogado. quedado bien aclarado por el que lo representa. Sí, claro. Lo que verdaderamente está sucediendo, señoras y señores, es que mucha gente no sabe esto. Si un policía es despedido por alguna violación de conducta policial, su pensión, o sea, su retiro, está en remojo. Así es. Y eso es lo que él está tratando de proteger. Por ende, él quiere llevar esto a las cortes para a ver si en alguna manera u otra el sistema judicial le favorece a él en decir, no, él siguió el protocolo policial, cuando lo cierto del caso es que él no quiere tratar de salvar su reputación. No, lo que quiere es salvar su reputación para salvar el dinero que le va a entrar en su pensión. ¿Y será que Scott Israel, el sheriff, lo estaba ayudando cuando inicialmente lo despidió? Porque no lo suspendió, perdón, no lo despidió. Exacto. Porque otro que pudiera ahora necesitar ayuda para colectar su pensión es el sheriff. Sí. Porque, bueno, el portavoz de la Cámara de Representantes de la Florida, él y 78 otros republicanos le han pedido al gobernador Scott, ¡fuera con Scott Israel! Ahora salieron reportes que la comunicación de radio no funcionó en este incidente y tampoco en el aeropuerto. Sí. Además, se escucha, hay grabaciones supuestamente que dice, entren al edificio con las cámaras puestas. Sí. Funcionando. Sí. Instaladas y funcionando. Y ahí fue donde parece ser que se vio algo que se ve en las películas de ambiente o de corte cómico, de sátira, sí, donde empezaron a hacer... ¡Aló! ¡No se oye! Están los 4 mosqueteros y están estos 4 mosquiteros que parece que han confabulado para decir que los radios no estaban funcionando, que estaban tratando de escuchar si le salió la poderosa. ¡Y qué Radio Caracol! Los 3 chiflados están llamando del más allá diciendo, y ustedes pensaban que nosotros éramos necios. Bueno, para concluir esta introducción, señoras y señores, a esta edición, vamos a hablar de otro insulto. Otro insulto. Están tocando ahí a la puerta. Otro insulto. Es McAuliffe que quiere ser presidente y anda con Scott Israel y Peterson. Dice que ya está formando su gabinete. En vez de Let's Make America Great Again, vamos a hacer América grande otra vez. Tornemos a América en cobardía.
Los estados cobardes de América. El último insulto a la inteligencia viene a nosotros, fina cortesía del presidente Donald Trump. Cuando le preguntaron, ¿qué hubieras hecho tú si te hubieras enfrentado al individuo que estaba haciendo el tiroteo? Aunque yo no tuviera una pistola, yo también arremetería contra él. Ajá. Sí, él los latigaba con el pelo. O con el glow, con el reflejo de la piel naranja. Dejaba al individuo incapaz de ver, le quita la vista, porque lo que irradia de esa piel es algo verdaderamente alarmante. Y Trump aclaró que no es Coppertone. Yo creo que es óxido, tiene un color naranja que a mí me da que se está oxidando. Algunos se preguntan qué es lo que es Coppertone. Es ese líquido que uno se echa supuestamente para protegerse la piel de los rayos UV del sol. Hace poco yo estuve limpiando el radiador de mi vehículo y tenía ese color naranja. Yo creo que se aplica el sobrante de los radiadores sucios. ¿Qué te parece si vamos a los titulares? Porque si no, hoy no vamos a salir de esta situación. Clinton. Ahí están tocando. Más americanos apoyan el ingreso universal básico que nunca antes, y este reporte viene a nosotros, fina cortesía de CNBC. El filósofo político y economista Carl Wilderquist, que es un profesor adjunto en la Universidad de Georgetown en Qatar, recuerda que una encuesta de aproximadamente 10 años atrás demostró que el 12% de los americanos aprobaron de un ingreso universal básico. Eso ha cambiado y ha cambiado rápidamente. Hoy el 48% de los americanos lo apoyan, y esto es de acuerdo a un sondeo de la Universidad de Northeastern y Gallup de más de 3,000 adultos. Querido arqueólogo noticiero. ¿Por qué tiene la Universidad de George Washington una extensión en Qatar? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Un país maometano, ¿eh? ¿Qué hacen allí? Muy buena pregunta. Ahora, querido arqueólogo noticierólogo, tengo que hacerte una pregunta, porque yo siempre pensaba que para tratar de averiguar, por así decirlo, la temperatura pública, uno necesitaría una muestra, un ejemplar más grande que 3,000 adultos para supuestamente entender dónde está la temperatura pública. Aquí hay más de 320 millones de personas habitando en los Estados Unidos, y esta gente me está diciendo a mí que con simplemente entrevistar a 3,000 de ellos, que no conocemos su afiliación política tampoco, que casi el 50% está a favor de esto. Bueno, lo que sucede es que la encuesta se llevó a cabo entre todos los alguaciles del departamento de sheriff de Broward, que todos van a quedar sin trabajo y por lo tanto le conviene el salario universal básico. Bueno, un individuo con el nombre Guy Standing, él estaba argumentando, sí, fíjate, Guy Standing, ¿no? Él es el cofundador de Basic Income Earth Network, o sea, la red del mundo del ingreso básico, y recientemente habló en el Foro Económico Mundial en Suiza, Davos. La red del mundo. La red del mundo. Quiere decir que el mundo entero va a tener un ingreso universal básico. Básico, exacto. Y ya nosotros hemos reportado acerca del peligro que esto es en contra de las libertades civiles. Quizás se nos lleva a una igualdad con el Sudán. África, ciertas partes de África, por ejemplo. ¿Es posible? Sí, sí, sí. Especialmente donde los mahometanos, ellos han implementado la ley Sharia, donde ahí no puedes respirar sino decir Allahu Akbar, ¿no? Me gustaría saber si este filósofo y economista Carl Wilderquist está ya recibiendo su salario básico. No. El individuo está recibiendo un salario bastante, diríamos nosotros, formidable, porque él pertenece a Georgetown University en Qatar. ¿Tú sabes cómo viven los pudientes en Qatar? Sí. Como muy pocas personas sobre la faz de la tierra pueden vivir. Exacto. Entonces, no solamente eso, si tú vas a dar un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, uno tiene que ser un multimillonario. Uno simplemente no le dan la plataforma ahí si uno no tiene alguna influencia dentro del mundo de negocios. Entonces, estos son ricochones diciéndole al resto del mundo, no, ustedes tienen que andar con un ingreso básico porque nosotros continuamos absorbiendo una buena cantidad de las finanzas públicas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ingresará esta universidad católica? Para sorpresa de aquellos que están escuchando. Georgetown, sí. ¿Cuánto ingresará esta universidad católica, dije católica, de parte del gobierno de Qatar? Es casi catarro, pero es Qatar, por tener una extensión allí. Muy buena pregunta.
La prostitución religiosa ha hecho tanto daño a través de los siglos y es posible que si escarbamos un poco e investigamos un poco, encontramos algún prostíbulo en este ambiente educacional que hace que la Universidad de Georgetown tenga una extensión en Qatar. Exacto. Perdona, te interrumpí. No, muy buen punto. Dos últimos puntos. Tú has dicho frecuentemente y lo vas a seguir diciendo porque en estos reportes que no solamente han sido reducidos a lo más mínimo que se puede saber y aún omiten mucha veracidad para tratar de inclinar la mente del oyente, el lector, como ellos estén absorbiendo la noticia, para que sean de un pensamiento en particular. Típicamente en los artículos uno tiene que ver al final para el último párrafo es el que los libra de las demandas y de los litigios ante los tribunales. Allí encuentras información importante. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que encontramos al final de este supuesto reporte? Bueno, este sondeo encontró que el 52% de los americanos no apoyan un ingreso básico. La idea es más popular con ciertos grupos. Por ejemplo, el 65% de los demócratas quieren ver un ingreso universal básico. Quiere decir, querido arqueólogo noticiólogo, que hay todavía casi un 40% de demócratas que no les gusta la idea. Ahora dicen que el 54% de las personas entre las edades de 18 a 35 sí quieren verlo. O sea, es que todavía hay un 45% de lo que llamaríamos jóvenes adultos, etcétera, que no quieren ver un ingreso universal. Y esa cifra llega, disculpa, a ese nivel porque estamos hablando de personas que ya pasaron por el, ¿cómo lo describo, Gio? Ese ambiente universitario que torna a los chicos en socialistas. Correcto. La cual esta situación, este sistema de un ingreso universal básico es comunismo. Es lo que es socialismo llevando hacia comunismo. Y el 28% de los republicanos le gustó la idea, el resto no. O sea que hay un 72% de republicanos que no le gusta la idea. Vamos a ver, querido arqueólogo noticiólogo. 72% de los republicanos no le gusta la idea. Tenemos un aproximadamente 35 a 36% de los demócratas que no les gusta la idea. Nótese que no se encuestó a los independientes en este sondeo. Si estás hablando de un 72% de los republicanos que dicen no a la idea, vamos a decir que el país está dividido a 50%, las dos mitades. Estás hablando entonces de más de 150 millones, porque es 72%, de personas de este país que dicen no porque son republicanos o conservadores. En realidad no solo 150, sino quizás 170, 180. Más el otro 28% de los demócratas que dicen no. Estás hablando ya por encima de 200 millones. Quiere decir que en realidad estás hablando de una tercera parte de las personas. Y como acabas de mencionar, no se incluyó en la encuesta a los independientes. Exacto. Entonces, ¿de dónde sacan este número de 48% que apoyan la idea? Es fuzzy math, decía Bush el segundo. Bueno, Frank Newport, la cual él es el editor principal de Gallup, dijo cualquier cosa que suene como welfare, recibe una reacción más negativa de los republicanos. Claro, como le hicieron la pregunta entonces a las personas que le estaban conduciendo, que recibieron el sondeo, porque también hay trampa en la manera que ellos hacen estas preguntas. Además, si uno fuera a encuestar a la mayoría de los americanos acerca del ingreso universal básico, y esto se ha demostrado una y otra vez, mucha gente ni tiene un concepto de qué es lo que es un ingreso universal básico. 20 estados demandan al gobierno federal exigiendo el fin de Obamacare. Una coalición de 20 estados está demandando al gobierno federal para que ya llegue a su debido fin aquello que un día se conoció como Obamacare. ¿Cuál es la base legal para esto? Se sabe que el Obamacare, la Corte Suprema lo defendió, o sea, defendió su permanencia, que quedara como ley bajo la mentira, porque fue una mentira, que es un impuesto. Bueno, con los tax cuts, ahora que el presidente Trump cortó los impuestos y se pasó en ambas casas y él firmó la ley eliminando el impuesto obligatorio de Obamacare, en esencia lo que tenemos en nuestras manos es una ley ilegal, no es constitucional. Por lo tanto, el Departamento de Justicia no ha contestado ni ha dicho si van a levantarse contra esta demanda, lo que significa que esto posiblemente se gane, especialmente
si llega a la Corte Suprema, donde ahora la Corte se inclina conservadora 5-4, y aquí está el momento glorioso que hemos esperado. Muere eventualmente por completo Obamacare. Curioso como esto lo han trabajado detrás de las escenas, porque si usted piensa que esto no se ha conversado, esta estrategia política no se ha trabajado detrás de las escenas por el Partido Republicano, por favor, usted necesita salir de su área subterránea, porque piénselo, los políticos siempre están pensando en las ramificaciones políticas de sus decisiones, pero de repente, si ellos llevan esto al ámbito judicial y en el ámbito judicial se decide esto, los políticos no pagan la supuesta consecuencia política de, en esencia, eliminar la ley. La Corte lo dictaminó y ya no hay más nada que puedan hacer sobre el asunto. Claro, yo creo que es una estrategia fantástica, políticamente hablando, y también en cuanto a la situación de la libertad cívica de los Estados Unidos. Aquí tengo lo que dictaminó la Corte Suprema. Ellos dijeron que el mandato individual sin penalidad en la forma de impuestos hace que la ley no sea, o sea, inconstitucional. Por lo tanto, tenemos en los libros algo que no llena la medida de la Constitución y tiene que ser eliminada, erradicada. Sí, pero vamos a ver si el jefe de los jueces, Chief Justice John Roberts, el que dictaminó eso mismo, que la gente pensaba que él iba a ir en contra de la ley, él fue el voto quien así lo permaneció, porque aún Kennedy votó en contra de Obamacare. Creo que esto perece, porque él le quedaría como una mancha tan grotesca, tan asquerosa, no decir, bueno, yo fui el que le di el último voto, el decisivo, que ahora él mismo se levante contra su opinión. Exacto. Esto lo encabeza el policía más alto de Texas y también el fiscal más alto de Texas, Ken Paxton, y se une a él Brad Schimmel de Wisconsin, y dentro de los otros 18 estados, Gio, estamos nosotros acá en la Florida diciendo abajo con el Obamacare. No, si eso se elimina, en esencia ya no quedó ningún legado de Obama. Sí, pasamos 8 años ridículos, terribles bajo la administración de Obama, pero si Obamacare desaparece, ya no queda nada de su legado. Tenemos que ver si Huckleberry Hound, conocido también como Jeff Sessions, decide defender al gobierno federal, o si dice no, perdimos, se rinde, se entrega y desaparece la ley. Por supuesto, los liberales van a llevar esto hasta la Corte Suprema, pero repito, creo que allí van a perder el caso, como están diciendo los expertos, también van a perder este caso de las uniones públicas. Uno esperaría que Sessions no se fuera a involucrar en contra de lo que están haciendo estos estados. Yo creo que es una movida excelente, porque como senador de Alabama, él votó en contra de Obamacare. Uno esperaría muchas cosas de Sessions y seguimos esperando. Hablado del Senado, vamos a enfocarnos durante estos próximos minutos en el Senado de Georgia, querido arqueólogo, noticiólogo. Ellos rechazan un recorte de impuestos para Delta Airlines después de que la compañía se fuera a revirar. Porque ellos tienen su casa allí, tienen su sede allí. Correcto. Bueno, recientemente se estaba considerando en la legislatura de Georgia entregarle más recortes de impuestos para que la economía local fuera a expandirse y mejorar. Bueno, ¿qué sucede? Delta Airlines fue entre las 12 compañías aproximadamente que se levantaron contra la NRA. ¿Por qué? Bueno, ciertas compañías le entregan ciertos descuentos a los miembros de la NRA por ser miembros de la NRA. No es que Delta sea una compañía exageradamente benévola, sino que dice, van a viajar tantas personas a esta convención, nos interesaría que viajen con nosotros, que se trepen en nuestros aviones, vamos a darle un descuento. Exacto. Y ahora que se tornó un poquito rojo el fuego en esta situación de otra matanza en una escuela, dice, ya no le vamos a dar los beneficios a esta gente. La gente va a seguir llegando a las convenciones y ahora los muy tontos tienen el zapato en la boca porque no van a usar su aerolínea. Exacto, es tan fácil como eso. Bueno, estos recortes de impuestos, señoras y señores, lo hubiera provisto más de $40 millones en los bolsillos de Delta Airlines anualmente si Georgia le hubiera dado el voto. Pero entonces el vicegobernador dijo lo siguiente, ya hay que parar con esta situación de que los conservadores siempre nos quedamos callados cuando los liberales están amenazando nuestras libertades. Le mandaron
supuestamente la Cámara, porque todo esto se estaba trabajando antes del tiroteo. Cuando el tiroteo sucede, la Cámara le pasa la legislación al Senado. El Senado dijo, nosotros no le vamos a pasar a ustedes los recortes, y también el vicegobernador dijo, tampoco le voy a firmar los recortes hasta que esta gente vuelvan a reinstituir los descuentos que le estaban dando los miembros de la NRA. A nosotros, cuando escuchamos esto, dijimos, ¡aplausos! ¡Aplausos! Al vicegobernador y también a la legislatura de Georgia. Así es. Finalmente, es tiempo que los conservadores acaben de aprender de que la misma táctica que emplean los izquierdistas para tratar de reprimir la voz nuestras libertades, hay que empezar a usarlo en contra de ellos para nosotros preservar nuestras voces y libertades. Efectivamente. Reclutan al primer transgénero en el ejército de Estados Unidos. Como ustedes saben, el presidente Trump estuvo esperando por la decisión de el perro bravo, el perro enojado. ¿Quién es el perro enojado, Gio? Mad Dog Mattis. Bueno, el perro enojado parece que se le pasó la cólera y recomendó... ¿Ya no tiene rabia? No, ya no, lo vacunaron. Y entonces recomendó que sí, que se permita la participación de los transgéneros y por lo tanto ya firmó el primero. Ahora, como ustedes saben, el presidente dijo que él no quería esto en el ejército estadounidense, pero se lavó las manos, hizo un Poncio Pilato, poniendo la responsabilidad sobre el perro enojado. Jim Mad Dog Mattis. Así es. El perro, como ya hemos aclarado, dijo, no, vamos a recibirlos. Y por lo tanto, ahora se aguarda la decisión del presidente, porque a la larga sigue estando en sus manos la decisión. Vamos a ver cuánto logra desanimar él a su base, diciéndole sí a esto, o enoja a los que ya de todas maneras lo aborrecen, diciendo no a esto. De cualquier manera, por cuanto hay un juez interviniendo en el asunto, ya se le permitió a este personaje entrar en el ejército. Lo curioso del caso es que la persona que escribe este reporte dijo lo siguiente: Trump justificó su veto a los transgéneros con el argumento de que su tratamiento acarreaba costes médicos excesivos. Sin embargo, los informes independientes encargados en la época en la que Obama aprobó su norma para dejar de discriminarlos señalan que el gasto era irrisorio para el ejército. Eso es una mentira. O sea, que causa risa de lo poquito que se gasta. Eso es mentira. Escuchen, amigos, cambiar el sexo, de varón a hembra cuesta entre $7,000 y $24,000. Pero si lo contrario es cierto, de hembra a varón está por encima de $50,000. Esto debe llegar a la Corte Suprema porque se está obligando al ciudadano a pagar por algo con lo que no estamos de acuerdo. Esto va a subir a la Corte Suprema. Recuerda que lo escuchaste aquí hoy, así como ha llegado a la Corte Suprema el asunto de las uniones públicas, porque no le puedes imponer a la persona que paga impuestos que pague por algo con lo que no está de acuerdo. Exacto. Estoy seguro que esto va a llegar a la Corte Suprema. Ciertamente. Además, nótese cómo mienten una vez más. Señalaban que el gasto era irrisorio para el ejército. Nótese cómo mienten con su uso de palabrería. Es que el costo no es del ejército. El costo es del contribuyente americano. Además, andaban quejándose que no tenían balas, que no tenían partes para reparar los aviones. Ahora han conseguido muchísimo dinero. ¿Sabes cuántas personas que no pueden costear los 24,000 o los 50,000 van a decir yo quiero formar parte del ejército para conseguir la cirugía? Y reciben entonces a costilla del contribuyente americano su cambio de sexo. Algunas personas que son un poquito maliciosas en su manera de pensar han llegado a pensar de esto. Seguramente a estos transgéneros en el ejército le van a aplicar el principio Urías. Y así dejamos... Piénselo. Así dejamos esta edición invitándoles... En dos fases. Mándenlo a ellos primero y después al resto. El principio de guerra Urías. Hasta la próxima edición. Clinton. Bendiciones para todos. Gracias por su sintonía. Este ha sido el segmento informático PBN. Le invitamos para la próxima edición. Envíe sus preguntas y comentarios a pbn@palabraviva.org o llámenos al 305-461-9929. Recuerde, 305-461-9929.